soy responsable de Actualidad Económica, la revista que sale los domingos con El Mundo, y quería, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores por permitirme moderar esta mesa redonda, cuyo propósito es debatir cómo la tecnología está cambiando el mundo. La organización ha reunido aquí en este panel pues, a un grupo, bueno, no solo brillante, sino muy representativo, porque tenemos un miembro de la Administración, que es Fernando de Pablo, que es director de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, y tenemos a otros dos representantes de dos de los sectores que probablemente han hecho más visible la transformación en los últimos años. Está Almudena Román, de ING, que es la banca, y está Florent Banwarth, que es de BlaBlaCar, es decir, la movilidad. Finalmente estoy yo, que soy de los medios de comunicación, donde les puedo asegurar que la transformación está siendo muy profunda. A modo de introducción, quería únicamente hacer una brevísima reflexión. Es un recuerdo de una experiencia lamentablemente algo lejana ya, de cuando era un joven padre. Recuerdo que mi hijo pequeño tenía 10 años y muchas mañanas, cuando lo acompañaba al colegio, me preguntaba angustiado que por qué había que aprender tantas cosas. Y yo le decía que la educación es el manual de instrucciones del mundo moderno, y que si queremos seguir fabricando y manejando ordenadores, coches y semáforos, pues tenemos que formar a gente capaz de hacerlo. Por eso hay que estudiar tanto. No le convencía mucho, ¿eh? Para bien o para mal, la humanidad dejó de vivir hace mucho tiempo en la naturaleza. Ortega y Gasset decía que vivimos en la sobrenaturaleza, que a diferencia de la naturaleza está en constante transformación y requiere un esfuerzo para el que no solo se mostraba perezoso mi hijo. Recuerdo que en 2018 pasó por la Fundación Rafael del Pino Johan Norberg, que es un investigador del Cato Institute, y en un momento dado comentó que esa mañana había leído una noticia que decía que los científicos habían demostrado que la velocidad, el ritmo de la vida moderna pues era muy malo para el pensamiento, y que impedía que hubiera una reflexión serena y que la gente tuviera ideas. Después de leer la noticia, Norberg hacía una pausa valorativa, levantaba la vista y decía: lo que pasa es que esta noticia la he leído hoy, pero es de octubre de 1923. Es decir, ya entonces los inventos a los que se refería no eran Internet, ni el Big Data, ni la inteligencia artificial, sino hablaba del gramófono y de la radio, que mucha gente en aquella época consideraba unos inventos diabólicos, y decía: estábamos mejor antes. Y este es el punto en el que quería lanzar este debate. ¿Estábamos mejor antes, de verdad? ¿Cómo ha afectado la tecnología a cada uno de los sectores? Y si hay motivos para la transformación, ¿cuáles son? La mecánica de la mesa redonda va a ser muy sencilla. Voy a dar primero la palabra a Fernando de Pablo, a continuación a Almudena Román, y luego hablará Florent Banwarth. Y como la organización quiere que esto sea un acto interactivo, a partir de este momento ya pueden dirigir sus preguntas para que se contesten en el último tramo del debate. Y ya sin más preámbulos voy a darle la palabra a Fernando de Pablo. Fernando de Pablo es ingeniero de telecomunicación y se ha dedicado toda la vida a mejorar la eficiencia tecnológica de las organizaciones, tanto del sector privado como del público. Me decía ahora que, como si fuera poca cosa, que solo ha trabajado en el sector privado 11 años, pero bueno, 11 años son un montón de tiempo, ¿eh? Ha pasado por Telefónica, por Tudor, Standard Eléctrica, Teletra y SICE, una firma adjudicataria del Ayuntamiento de Madrid, en la que en 1987 fue contratado como responsable de su centro de control de tráfico, que fue, por cierto, el tema de su proyecto de fin de carrera. De ahí pasó a la agencia tributaria primero y a sucesivos ministerios. Ha sido presidente de Segitur, y el denominador común de todo esto siempre es que ha estado en proyectos de impulso de transformación digital. Ahora ha acabado en un sitio muy apropiado para su trayectoria y su formación, que es la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, de la que es director general. Adelante, Fernando.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los compañeros, a IBM y a Schiller por la invitación hecha al Ayuntamiento de Madrid, evidentemente como responsable de la oficina digital. Claro, es una pregunta muy amplia. ¿Cómo ha afectado el cambio tecnológico? Bueno, nos ha afectado sustancialmente. Ya vivíamos inmersos en este proyecto, en este proceso de transformación digital antes de COVID. Pero claro, llega COVID y nos lo cambia todo. COVID nos hace que tengamos que recluirnos en nuestras casas y tengamos que mantener este modo de vida híbrido que hemos hecho todos, ¿no? Y la tecnología nos ha demostrado todo su valor, nos ha permitido seguir trabajando, seguir estudiando, seguir realizando ocio, seguir realizando comercio, nos ha permitido trabajar. Las administraciones públicas ha supuesto también un cambio sustancial, puesto que con relación a la empresa privada posiblemente estaba un poco más atrasado en cuanto a esta costumbre del teletrabajo. Pero bueno, básicamente nos ha permitido trabajar y vivir. Yo siempre digo que esto de que cuando estábamos intentando convertir nuestro puesto de trabajo en nuestro hogar, hemos pasado a intentar convertir nuestro hogar en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Nos ha cambiado sustancialmente, ha acelerado, ha sido evidentemente muy amargo, muy triste todo el proceso, pero ha acelerado este proceso de transformación. Y yo creo que por encima del cambio tecnológico es importante lo que ha acelerado la conciencia de las personas, de las empresas, de las pymes, en la necesidad del cambio tecnológico, porque yo creo que la transformación es un cambio realmente de personas y de organizaciones, no va de tecnología. Por supuesto necesitamos la tecnología, es fundamental, es la base de todo, es transversal a todo, a esto venimos hoy, ¿no? Pero no hay que olvidar que los cambios de transformación son cambios de personas, y si no nos centramos en la persona, si no tenemos esta visión digital, pero también sostenible e inclusiva, no acertaremos en los cambios. Y bueno, en este proceso, lo dejo aquí, me imagino que luego continuaremos, pues sí, evidentemente ha habido retos, oportunidades, pero también hay barreras y riesgos que es necesario contemplar, porque es un proceso donde, digo, estamos centrados en las personas y precisamente desde el punto de vista de las administraciones, más que nunca, no puede quedar nadie apartado de un proceso que es tan importante para el futuro de todos. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Almudena Román va a hablar a continuación, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y lleva toda su vida profesional en el sector financiero. Estuvo 5 años en Citi y en 1999 se incorporó a ING, de la que es directora general desde noviembre de 2013. Ahí ha colaborado en el esfuerzo de la banca para meter todos los servicios en el móvil y agilizar la relación con los clientes. En su cuenta de LinkedIn dice algo que me encanta, y es que se siente atraída por el diseño y su capacidad para simplificar el mundo. O sea que, en tu opinión, sí estaríamos mejor, ¿no? Bueno, yo soy muy práctica, Miguel. Yo diría, como decía Javier Crae, que cualquier tiempo pasado fue anterior. Entonces yo creo que estamos aquí y la tecnología ha tenido una influencia grandísima, ¿no? en la aceleración de un montón de dinámicas que antes, ¿no? En el transcurso de la historia hemos visto como siempre, ¿no? Ese progreso de la humanidad ha ido rápido, pero es que ahora va exponencialmente más rápido. Entonces, en mi sector yo creo que ha sido un sector muy afectado, principalmente porque ofrecemos servicios, ¿no? Y los servicios es una cosa muy fácilmente, entre comillas, digitalizable. Yo creo que hemos pasado de ser, ¿no? de ser una industria que nos colocábamos en los sitios donde más clientes pasaban para estar cerca de ellos y poderles, ¿no? facilitar nuestros servicios, a pasar a estar en el bolsillo de los clientes, a estar en su móvil. Eso ha pasado de tener una influencia, ¿no? de pasar de tener una frecuencia de relación respecto a otras industrias alta a tenerla altísima. El caso que yo sé es pues, cuando el banco lanzó en el año 99, ya éramos un banco directo, no teníamos oficinas, teníamos una relación en torno a un contacto cada 2 meses o cada mes. Ahora tenemos en media 20 contactos al mes con los clientes. Ese es el cambio. Yo creo que la tecnología para los clientes, más allá de toda para los clientes y para los usuarios, yo creo que es mejor, yo creo que nos da más acceso a cosas y crea nuevos equilibrios. Entonces, ese mejor, peor, yo creo que son nuevos equilibrios y que tenemos que entender cómo son. Yo creo que ha democratizado privilegios que en todo este tiempo, ¿no? de esa aceleración de la tecnología, lo que estamos viendo es cómo estamos cambiando mucho. Muchas veces esos privilegios casi eran abusos, ¿no? Y lo hemos visto en muchísimas cosas. Están ocurriendo muchos reequilibrios por eso, porque esa información al acceso de todos cambia radicalmente el terreno de juego, ¿no? y los valores y las dinámicas que se producen. Y yo creo que en ese sentido eso es mejor. Somos más abiertos, más sanos, tenemos
las empresas y las instituciones tenemos menos poder y estamos sometidos a un escrutinio mucho más exigente. Y creo que eso es bueno. También eso nos obliga a adaptarnos, porque la tecnología sigue avanzando y sigue avanzando rapidísimo. Entonces, nadie en ningún momento puede estar cómodo ya. Y yo creo que esa capacidad y esa necesidad de adaptarnos y de innovar y de entender cómo viene la ola y cómo nos adaptamos a esa ola y saber a dónde vamos a pesar de que hay tantas olas y cuál es la nuestra, yo creo que requiere un trabajo muy grande a nivel empresarial, a nivel institucional, pero también a nivel individual, ¿no? Uno de los grandes conflictos que hay no es si la tecnología elimina puestos de trabajo. Yo no he visto que las tasas de paro de España, el paro esté peor que estaba en los años 90. No lo he visto. Lo que sí que creo es que está requiriendo otras capacidades muy diferentes. Entonces, necesitamos cambiar ahí. Y nada, un poco por cerrar cómo ha afectado a nuestra industria, yo diría que de ese modelo en las oficinas en las que estábamos, ¿no?, puestos en las calles más importantes para aprovechar, ¿no?, y estar cerca de los clientes cuando pasaban, en el que el recurso escaso era el conocimiento, ¿no?, de los gestores de las oficinas, de forma que los bancos lo que hacían era poner a los mejores gestores al servicio de los mejores clientes, y entonces ahí intentaban discriminar quién tiene más patrimonio, con quién puede hacer más negocio, un sitio en el que podemos poner todo el conocimiento de los bancos digitalmente al servicio de todos los clientes, y el recurso escaso es el tiempo de atención de los clientes. Y ese es el cambio radical al que nos enfrentamos. Lo dejo ahí. Muchas gracias. El tercer ponente es Florent Vanguard, que estudió Ciencias Empresariales en la Universidad Pontificia ICADE y Negocios Internacionales en la Rennes Management School y es máster en Marketing por la Universidad SCP Europe. Tras pasar por multinacionales como Warner Home Video, M6 Metropole Television y L'Oréal, creó Keepit, que es un marketplace que ofrece soluciones innovadoras a quienes viajan y no quieren andar cargando por todas partes con su equipaje. En 2019 se incorporó a BlaBlaCar, el servicio francés para compartir vehículos, y ahora es responsable en Iberia de operaciones. Adelante, Florent. Ahí sí que hemos visto, en la banca es un poco más abstruso y en la administración saber cómo apreciar los cambios, pero en los coches es esto... En la movilidad es tremendo, ¿no? Sí, desde luego. Y además, en nuestro caso, bueno, nosotros nacimos como una solución digital, entonces pues la tecnología nos ha cambiado mucho, nos ha creado un servicio como BlaBlaCar. Y un poco como decía Almudena, yo creo que en nuestro caso y en general lo que se puede observar es que la tecnología ha conseguido democratizar servicios y productos, y además ha conseguido hacerlos más eficientes, ¿no? Ese es un poco nuestro objetivo. En el caso de BlaBlaCar, por ejemplo, pues no hemos inventado la rueda, lo de compartir coches se hacía antes. Lo que pasa es que tenías que ir a lo mejor a una gasolinera a las afueras de tu ciudad con un cartel y esperar, con suerte no estaba lloviendo, esperar a lo mejor 2-3 horas, las que sean, hasta que alguien pueda parar y llevarte y a saber si te llevaba cerca de donde querías ir, ¿no? Entonces, poniendo simplemente una capa tecnológica sobre esta práctica que ya existía, lo que se ha conseguido hacer es crear un modelo mucho más eficiente, con un modelo de compartir coche de forma digital, que hoy en día pues, simplemente con BlaBlaCar, pero hay otros actores en el mundo, tenemos más de 100 millones de usuarios en el mundo y más de 7 millones en España. Entonces, realmente, aquí la tecnología lo que consigue hacer es coger un modelo que ya existía antes, que era ineficiente, hacerlo eficiente, y eso nos ayuda a construir, pues, en nuestro caso, una movilidad del futuro que sea más sostenible y que sea cuyo acceso sea más democratizado, ¿no? Que todo el mundo pueda tener acceso a eso. Y acabamos de tener una charla antes muy interesante sobre la economía de las plataformas, que yo creo que hay dos cosas. La economía colaborativa y la economía de las plataformas tienen mucho que ver, tienen mucho en común, pero también son conceptos muy distintos, ¿no? Pero creo que ambas cosas han conseguido crear una oportunidad única en la historia de la humanidad,
que es democratizar el acceso a la información, lo hemos visto en la charla de antes, pero también el acceso a productos y a servicios, ¿no? En el caso de la economía colaborativa, que es el que controlo un poco más, por ejemplo, pues el acceso a la educación, el acceso al taladro del vecino, ¿no? Que yo no tengo y puedo compartirlo con él, ropa de segunda mano, etcétera, etcétera, y en nuestro caso pues, la movilidad compartida, en el caso de BlaBlaCar de larga distancia, pero en el modelo urbano también, en la movilidad urbana ha habido muchísima innovación en los últimos años y lo hemos vivido todos, ¿no? Entonces realmente pues, en este sentido la tecnología ha venido para ser un factor que nos iguala a todos y para aportar más justicia, yo creo, en el acceso a servicios y a productos tan importantes como puede ser el de la educación. Luego el desafío está en que todo el mundo tenga acceso a la tecnología, ¿no? y a una conexión a Internet, y hay muchas iniciativas en el mundo que trabajan para ello. Bueno, como no podía ser de otro modo, los tres estáis a favor de la innovación. Pero a pesar de todo, la innovación genera resistencia. Yo me estoy acordando una anécdota que citan en Por qué fracasan los países Darren Acemoglu y James Robinson, que es cuando William Lee le presentó una máquina de tejer a Isabel I en el año 1500. Isabel I le dijo que eso no lo podía consentir porque iba a dejar sin trabajo a sus ciudadanos, y eso retrasó la revolución industrial pues un siglo y pico. La innovación tiene que vencer obstáculos, o sea, no todo es una película maravillosa como los bioepics estas que hace Hollywood. ¿Cuáles son los obstáculos principales? Estoy acordándome de que cuando yo soy tan mayor ya que vi cómo se introducían los ordenadores en las redacciones. Todavía escribí unas cuantas entrevistas con una máquina de escribir, y la reacción de la redacción fue que, vamos, esa máquina diabólica, que se la llevaran inmediatamente, que no en la vida escribiría. Y hubo que tomar medidas incluso disciplinarias para que algún jefe empezara a escribir en el ordenador. ¿Cuáles son los obstáculos fundamentales que estáis encontrando en la administración? Además, que me imagino que será donde las rutinas son casi de piedra, vamos. Bueno, la administración yo creo que ha cambiado mucho, ¿eh? No, hay una visión en España sobre la administración del siglo pasado, de hace unos años, que yo creo que no se corresponde con la realidad ahora. La administración española, en los informes del Digital Economy and Society Index de la Unión Europea, precisamente servicios electrónicos es la segunda administración de Europa posicionada. Muchas veces en España tenemos una visión sobre nuestra administración que realmente no se corresponde a la realidad, pero es verdad que hay obstáculos. Bueno, comentabas el caso de la primera revolución industrial de los luditas, y yo lo he expresado muchas veces sobre que no se puede luchar contra el futuro. Contra el futuro puede haber problemas, pero hay que, decía mi padre siempre, ocuparse, no preocuparse. Yo siempre digo que es mejor ocuparse más que lamentarse, porque el futuro va a llegar. Sí, efectivamente, como he dicho antes, la transformación es un tema organizativo, es un tema de personas, es un tema cultural, es un tema, por supuesto, tecnológico. Entonces, esto es lo que hay que atacar. Si queremos hacer la transformación digital en una organización grande, en cualquier organización grande, diría yo, pero especialmente posiblemente en la administración pública, porque es cierto que tiene unas características de estabilidad, unas características de edad. En la administración pública somos mucho más mayores de media que una empresa privada, que a veces es más difícil este cambio cultural tan necesario. Por eso hay que poner el foco en las personas, hay que poner el foco en la capacitación. Muchas veces la resistencia al cambio viene del miedo a lo desconocido, del miedo a tener que emplear cosas que no conoces. En cambio, hay personas, y no importa la edad, no importa el nivel de capacitación que tengan, que si tú les preparas para lo que van a usar, son los primeros catalizadores, los primeros impulsores del cambio. Esa es una realidad. Pero las organizaciones tienen que preocuparse especialmente de las personas. Luego, es verdad que en general todas las organizaciones, pero la administración en especial, nos movemos también por la normativa. Luego la normativa es fundamental. Si queremos transformar, tenemos que transformar los procedimientos, tenemos que simplificar la normativa de contratación, la normativa administrativa. Sin eso no es posible avanzar. La reingeniería, que decíamos los ingenieros, esto también es vital. Y también ser más flexibles. La tecnología lo que nos ha permitido es la flexibilidad.
fundamentalmente. Pero claro, muchas veces las organizaciones, las estructuras, la gestión de personal no es flexible. Yo creo que esto es un punto central. Y yo creo que eso es el principal contexto que tienen las administraciones, dicho lo cual, a pesar de todos estos a veces inconvenientes con respecto a la flexibilidad de una empresa privada, tengo que decir que yo, que tengo una experiencia en empresa privada, en grandes empresas y en administraciones, creo que ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Y tengo que decir que España, por ejemplo, tiene unos ratios, ha tenido muchos años unos ratios de relación electrónica con las administraciones más grande incluso que la banca. Era de los pocos, quizá impulsado por algunas administraciones pioneras como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, pero ha tenido unos años que los informes de Eurostat era de los pocos países que el uso de la administración electrónica del conjunto de administraciones era superior al de la banca, cuando esto es un caso anormal. Así que... Sí, lo bien que funciona la Agencia Tributaria en este país. Es administración pública. Da miedo, sí. Almudena. Pero es verdad que la Agencia Tributaria digitalmente lo ha hecho mejor que muchas otras administraciones europeas. Es que me estaba sonriendo, no por decir... Efectivamente hemos puesto los recursos y el talento donde más necesario era para la administración, pero también es verdad que es un caso es una de las mejores prácticas, y es una referencia, estoy de acuerdo con Fernando. Yo creo que lo has mencionado tú, Miguel, yo creo que la innovación, tanto si es una administración pública de siglos, como si es un banco de 21 años o una nueva empresa, yo creo que la innovación es una actitud, esa capacidad de adaptación ocurre en el momento en que tienes un año. Yo he vivido el lanzamiento del banco y enseguida tienes un legado emocional que te hace muy fuerte, pero un legado también en términos de deuda técnica y de procesos e inercias que tienes que revisitar constantemente. Y yo creo que ese principal obstáculo es que nos pasa a todos. Si nos cambian los vasos, ¿no?, de sitio en nuestra cocina, es que nos cuesta, es que nos gusta estar, o sea, la innovación es estar incómodo. La capacidad de adaptación es estar buscando una mejor manera de hacer las cosas. Y la tecnología va tan rápido y tan... ¿no? La capacidad de computación, la capacidad de procesar información, ¿no? Lo que hace es que crea oportunidades constantemente. Entonces, hay que buscar tener esas ganas de aprender y tener esa humildad de saber que todos los días están saliendo cosas que muy probablemente son mejores que lo que estamos haciendo. Y siempre hay esa ventaja del nuevo, que no tiene, ¿no?, esa deuda, ese legado, que se puede mover más rápido, pero el día en el que está ya en real dando servicio a clientes y a usuarios, ya tiene legado. Ya hay alguien que va a tener menos deuda y que puede hacerlo mejor. Entonces yo creo que sobre todo el principal obstáculo, estoy contigo, tiene que ver mucho con ese mindset, con ese estado de ánimo que nos tiene que permitir estar escuchando constantemente y aprendiendo constantemente. Más allá de eso, yo creo que siempre... pues la parte cultural, ¿no? en la organización en la que trabajes, cómo conseguimos ser adaptables, cómo conseguimos que cada uno de los que trabajamos en una organización seamos responsables de nuestro crecimiento, de nuestra capacidad de aprendizaje. Un poco en línea con lo que decía tu hijo, de y esto lo voy a tener que estar haciendo, pues así tenemos que estar toda la vida, efectivamente, ¿no? Y luego, por supuesto, pues yo creo que a medida que avanzamos, nuestros reguladores y nuestras autoridades también siguen adaptándose y decodificando mejor las necesidades de la sociedad. A los bancos, por ejemplo, pues en estos últimos años, desde la crisis de 2007, pues tenemos un papel muchísimo más prominente en todo lo que es la prevención del blanqueo de capitales, la prevención de financiación al terrorismo, de evasión de impuestos, y es importante porque estamos muy cerca del dinero. Eso nos hace tener que hacer tareas que nos tocan, por así decirlo, y que requieren también mucha inversión y también mucho esfuerzo en simplificar y en reducir el esfuerzo de los usuarios y de los clientes para hacerlo bien. Pero creo que es un proceso de adaptación continua. La sociedad cambia, exige más, y ese contexto nos tiene que obligar si queremos seguir y seguir aportando valor, tenemos que seguir aprendiendo. Claro, sí, eso es una cruzada. Esto, Floren, al principio lo comentabas, o sea, para lo incómodo que era antes esto compartir coche, que, vamos, y te diré no solo incómodo, sino que tenía una fama horrible, ¿no? Y contaban historias terribles de autostopistas que desaparecían y, vamos, decirle a tu padre que había sido en autostop a algún sitio era darle un disgusto tremendo. Sin embargo, esa resistencia cultural se ha visto por el crecimiento de BlaBlaCar que vamos, ha desaparecido o no ha sido un obstáculo.
Pero de todas formas, ¿ves ahí en esa transformación cultural un signo alentador o cuáles han sido los problemas? Porque vosotros también tenéis el problema de los incumbentes, ¿no? Que no le afecta a la administración, que funciona en régimen de monopolio, y los bancos parece que se organizan mejor, pero vosotros tenéis enfrente a muchos transportistas de personas, ¿no? Y tenemos el mismo problema que Isabel I le planteaba a William Lee. Está usted dejando sin trabajo a un montón de gente. Sí, bueno, nosotros no somos un operador de transportes, somos una plataforma que conecta conductores con pasajeros, pero bueno, yo creo que Fernando y Almudena lo han resumido muy bien y al final depende mucho de la etapa en la que se encuentra la empresa, ¿no? O sea, no tenemos los mismos obstáculos ahora, que llevamos 12 años en España, por ejemplo, que al inicio, y podemos tener obstáculos más técnicos o más Ahora mismo estamos más bien en un momento de obstáculo cultural y para aportar algo, porque me habéis robado todas las ideas y me cuesta aportar algo nuevo, voy a hablar de Europa luego, pero es verdad que un gran desafío para nosotros es el cambio cultural, ¿no? Es aportar, convencer a la gente que compartir coche aporta valor y es más eficiente y más sostenible y es una manera más de viajar, como puede ser viajar en tren, en autobús, en avión o como sea, y que es mejor que viajar en su coche con todos los asientos vacíos. Ese es nuestro desafío principal. Y en eso nos ayuda la tecnología, porque la tecnología, como lo comentaba antes, nos ha permitido crear algo eficiente donde tú buscas tu viaje antes de salir, lo reservas y sabes que vas a viajar, no tienes que ir a esa gasolinera con tu cartel y esperar unas horas ahí. Y sobre todo nos ayuda a crear confianza, ¿no? Que es una base fundamental de nuestro modelo de negocio, es crear una comunidad con una masa crítica suficientemente amplia y crear confianza en esta comunidad, que es uno de los pilares para nosotros. Ahora bien, es verdad que, como comentabas, pues tenemos competencia a nivel mundial, otras empresas que pueden proponer servicios similares y si tendría que destacar un obstáculo que tenemos como empresa europea que somos, nacimos en Francia, se lanzó en España un poquito menos de un año después, y España es el segundo mercado histórico para nosotros, es lo difícil que es competir con las empresas, las startups que tienen acceso a un mercado único como puede ser el de Estados Unidos o el de China, por ejemplo, cuando nosotros nacimos en Europa, donde hay todavía pues, que adaptarse a la realidad de cada país, ¿no? Y no es tan fácil de repente pues, lanzar tu producto, tu plataforma y tener acceso a un mercado único europeo, como puede ser el caso de Estados Unidos y de China. Y creo que eso, a nivel desafío para nosotros, como españoles y como europeos en general, es una gran oportunidad para el futuro, ¿no? En trabajar en eso y en tener un acceso ya mucho más fácil y mucho más fácil de escalar, ¿no? En eso de la economía de plataforma o de la economía colaborativa, tener masa crítica y escalar es de lo más importante que necesitas y para eso necesitas tener un acceso rápido y fácil y flexible al mercado europeo, por ejemplo. Sí, pero ahí siempre tendréis el problema de los idiomas, ¿no? Claro, Estados Unidos hablan un solo idioma o hay más dificultades, o sea, porque eso lo que hace es que los efectos de red en ese negocio son enormes, ¿no? Y entonces si hay una empresa que es mayor, al final saca a las pequeñas del mercado, ¿no? Sí, pero a ver, el idioma es algo, es verdad que cada vez más hablamos inglés y ahora se ven casos de éxito de empresas que solo están plataformas que solo están disponibles en inglés, pero bueno, traducir una página web, un servicio, un producto a otro idioma tampoco es que sea un obstáculo muy difícil de pasar, ¿no? El desafío que tenemos es más bien pues a nivel regulación, ¿no? Y a nivel facilidad de acceso a un mercado nacional o regional en algunos casos, y que todavía hay hoy en día
el acceso o las normas de movilidad que puede haber en España pues son completamente distintas a las que pueden haber en Francia, en Alemania o en países de Europa del Este. En España acabamos de vivir la liberalización del sector del tren, por ejemplo, que es un gran paso, yo creo, para la movilidad sostenible del mañana y para los usuarios de tren, que somos casi todos, yo creo, en España. Pero no es, o sea, todavía es algo nacional, ¿no? Por ejemplo, el tren se ha liberalizado en Alemania hace muchos años. El sector del autobús, por ejemplo, está liberalizado en Portugal, en Francia y en Alemania, y en España todavía tenemos un sistema concesional. Todavía hay realidades muy distintas entre los diferentes mercados que hacen que yo como empresa que tengo una estrategia global, en el caso de la movilidad, por ejemplo, casi todas las empresas vamos hacia modelos de multimodalidad, ¿no? Y no solo proponemos coche compartido en nuestro caso, sino que vamos hacia el bus, el tren y intentamos combinar todo esto, ¿no? Pero es el caso de todas las empresas, cada empresa empieza a diversificarse, ¿no? Pues eso en Europa es todavía bastante difícil, tener una estrategia global para el mercado europeo, porque hay realidades distintas entre cada país. Gracias. Fernando, hemos hablado de lo bien de lo bueno que es la tecnología. ¿Podrías poner algún ejemplo? ¿Cómo ayuda la administración pública al ciudadano? Hemos visto que a la agencia tributaria le va muy bien para recaudar, pero yo no creo que ese sea un buen ejemplo, ¿no? El que la agencia tributaria sea el ejemplo de eficacia. En la oficina digital del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo facilita la vida a los ciudadanos? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Nosotros tenemos una agencia tributaria de Madrid y nuestro objetivo es recaudar de forma eficiente, dar buenos servicios, combatir el fraude. ¿Para qué? Pues para obtener recursos para proporcionar servicios públicos. Luego, este es el objetivo de cualquier tipo de administración. Bien es cierto que los primeros informes y reportes internacionales de la Unión Europea hablaban de áreas de ingresos y áreas de gastos, porque, bueno, evidentemente las administraciones ponían más recursos en áreas de ingresos y estaban más avanzados. Eso es cierto. Bueno, la tecnología evidentemente ayuda. La tecnología en las ciudades es fundamental para proporcionar servicios y bueno, ahora podemos hablar de algunos casos, pero ya digo, siempre con esta visión un poco humana que a mí me parece muy importante. Hubo una época que se hablaba de las Smart Cities y todo eran sensores, datos bueno, y ese es el medio, la tecnología es el medio, pero el objetivo tiene que ser otro. Las administraciones públicas, además, nos regimos por un ROI que no es un ROI meramente económico, como el de una empresa privada. También tenemos un ROI social. Nosotros no abrimos una oficina física en un punto o la cerramos porque sea rentable o no rentable. Consideramos más cosas. Bueno, la tecnología ha ayudado fundamentalmente siempre a hacer la vida más sencilla a los ciudadanos, a rebajar las cargas administrativas, lo que es meramente la relación electrónica. En Madrid, por ejemplo, con la COVID ha sido muy importante mantener esta distancia social que necesitábamos para equilibrar la actividad económica y la vida con la lucha contra la COVID. Y como en todos, yo creo que todas las administraciones, organizaciones, pues hemos desarrollado una serie de apps de no fricción, sin contacto, yo que sé, ha sido importantísimo, por ejemplo, que tú pudieras realizar todas las actividades para acudir a una piscina sin tener que relacionarte con nadie, sin tener que tener contacto cuando eso era peligroso, o tener todas las opciones en el móvil para que desde cualquier sitio pudiera realizar todas las actividades. O hablamos de multimodalidad. Bueno, pues Madrid en algunos aspectos es un ejemplo de ciudad multimodalidad en la movilidad del transporte, y es verdad, hemos desarrollado una aplicación que es Madrid Mobility 360, que no solo te permite hacerlo todo desde el móvil, optimizar el recorrido o la distancia, sino que en este tiempo de COVID te permite optimizar o tener información sobre el nivel de ocupación de los autobuses. Y esto es muy importante para, en ese momento, mantener esa distancia social, pero también para distribuir un poco la presencia de los ciudadanos en los transportes y hacerlos más sostenibles. O, por ejemplo, muy importante para nosotros, porque ya digo que esta visión social, que la tecnología debe estar para cerrar brechas y no crearlas, estamos finalizando. En los próximos meses pondremos en marcha una app que llamamos Madrid te acompaña, para poner en comunicación a los mayores que viven solos, que tienen necesidades con el servicio de voluntarios de Madrid, evidentemente de una forma controlada por el Ayuntamiento. La verdad es que soluciones digitales
hay para todo, no puedes encontrar una solución digital que no vaya a mejorar lo que tenemos ahora mismo, los ejemplos son múltiples, pero a mí me gusta siempre incidir en esa visión de que la tecnología tiene que estar para resolver problemas, la tecnología por sí misma no, para resolver problemas, para mejorar la vida de los ciudadanos, que es de nosotros mismos. Claro. Y eso abarata costes y reduce, ahorra tiempo, o sea, me refiero que esos son los parámetros. Bueno, el primer parámetro, vamos a ver, es el de eficiencia, no quiero decir mucho, pero es el de eficiencia. Nosotros este año vamos a tener en Madrid, que hemos dado un salto realmente inmenso en el nivel de tramitación electrónica en 1 año y medio, pero un salto inmenso, lo plantearemos en las estadísticas oficiales que damos. Lo primero es la eficiencia interna. Somos capaces de hacer muchas más cosas con menos empleados públicos, pero los empleados públicos no es porque no queramos empleados públicos, sino porque esos empleados tienen que estar para hacer labores de verdad, de valor añadido a los ciudadanos, no labores mecánicos que no aportan ningún valor. Esa labor mecánica que no aporta ningún valor, queremos que un ciudadano capacitado lo pueda hacer desde su casa. Y luego, tú lo has dicho, para las empresas, no solo para los ciudadanos, sino para las empresas, las cargas administrativas de la administración son importantes, lo sabemos, además más en un país que es muy descentralizado, con 3 niveles de administraciones. Entonces, todo ese tema de eficiencia interna, de ahorro interno, de dedicar los recursos escasos a lo más productivo, de reducir las cargas administrativas a los ciudadanos, de verdad, estar centrados en los ciudadanos, pues es fundamental para las administraciones como para cualquier otra organización, por supuesto. Gracias. Almudena, yo siempre pienso, recuerdo que hubo un tiempo en que para llevar dinero por España tenías que poner, no sé si os acordáis, el cajero en modo de viaje. Entonces metías la tarjeta, la cargabas con X mil pesetas y ya podías sacar dinero en Murcia. Esto todo era como un poco, pero en aquella época era un avance, porque yo recuerdo a mis padres cuando se iban de vacaciones, mi padre le entregaba a mi madre un sobre con billetes de 1000 para el mes de julio y le decía, ya en agosto cuando llegue ya llevo yo otro sobre. Así vivíamos. Todo eso ha cambiado, pero hay un problema y es lo que volviendo a lo mismo, que es la gente mayor. O sea, la gente mayor sigue yendo al banco con la cartilla y quiere que le impriman el saldo y hasta que no lo ve en la cartilla no se queda tranquilo. ¿Qué estáis haciendo vosotros para esa brecha digital, que yo creo que es mucho más importante a nivel de edad que a nivel de económico o de otro tipo? Bueno, yo creo que tenemos varios deberes ahí. Yo creo que en esa brecha digital, yo creo que se está acortando a una velocidad mucho más rápida de la que pensamos. Mi madre tiene 75 años, se pone las gafas aquí y compra acciones de bolsa ella sola y busca recetas en Internet. Y seguro que no navega como navego yo, y el móvil, por ejemplo, no le interesa nada. Ella, por debajo de la tableta, menores dispositivos, pero lo de la brecha digital está por ver que para muchos, dependiendo de todo eso. Yo creo que, o sea, según el perfil, según la educación, según una serie de cosas. Yo creo que el trabajo que tenemos, lo ha estado todo el rato diciendo Fernando, el trabajo que tenemos es reducir el esfuerzo. Eso es lo que estamos haciendo todo el rato. La tecnología nos está ayudando a hacer las cosas más sencillas. Y eso lo que permite es ahorrar mucho tiempo. Y es verdad que a veces requiere cierta adaptación, hacer esas cosas más sencillas. Y es verdad que personas menos familiarizadas con dispositivos electrónicos, con ordenadores, lo pueden tener más difícil. Cuando en el banco lanzamos la página web, yo me acuerdo que a mí me dijeron, mira, Almu, monta la página web, pero no quiero que la hagas para ti y para todos los tequis del banco, quiero que la hagas para que mi padre pueda entrar y hacer una transferencia, ¿no? Entonces nos inventábamos los servicios, y esto estoy hablando del año 2001, nos inventábamos los servicios que tenías como una vía rápida para hacer una transferencia y una vía lenta que ibas leyendo y haciendo. Lo que quiero decir es que los recursos, y con la tecnología aún más, los recursos visuales, gráficos, cada vez nos tienen que hacer simplificar eminentemente el camino y adaptarlo a cada tipo de usuario. Y eso lo da la tecnología.
Puede que no se nos dé bien, pero yo creo que esa brecha digital la estamos cubriendo los dos lados. Uno, porque los mayores también aprenden con los jóvenes, porque no están solos, porque hay cursos, ¿no?, de Internet y de herramientas que dan en los servicios sociales de mayores que son impresionantes también, por ejemplo. Y nos sorprendería de cómo estaban antes a cómo ahora escriben, cómo usan esto para hablar con sus nietos, ¿no? El vídeo, y ahora en la pandemia también, como decía Fernando, ha sido también un eminente digitalizador, ¿no?, de muchos servicios. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Yo creo que el trabajo que tenemos y que es el trabajo que de alguna manera determina el éxito de las organizaciones es reducir el esfuerzo para cualquier usuario. Yo creo que ese es el trabajo a hacer. Y Floren, antes has hablado, bueno, el paisaje urbano a nivel de transporte en los últimos, no voy a decir 5 años, pero seguramente que ha sido mucho más rápido. En los últimos 2 años ha cambiado radicalmente. Se ha llenado la ciudad de scooters, de patinetes, de coches compartidos. Creo que no se gana mucho dinero en ese negocio por ahora, pero está todo el mundo, todos los fabricantes, las empresas de electricidad, etcétera, etcétera, o de transporte. Y todo eso, el objetivo es hacer el transporte más accesible y más sostenible. ¿Tú qué crees que podemos esperar de España en los próximos años? O sea, ¿todas esas empresas acabarán quebrando y volveremos otra vez al taxi? O de verdad ese es el camino. También hay que pensar que cuando, o sea, uno de los grandes hitos de la evolución económica fue el ferrocarril. Esto abarató el transporte, una barbaridad, hizo posible que se desarrollaran mercados mucho más grandes, con lo cual se ganó mucho en productividad, pero hay que pensar que muchísimas compañías de tren que quebraron a puñados también. ¿Qué podemos esperar de ese panorama de movilidad en las ciudades? Primero, o sea, como bien dices, es verdad que hay, yo creo que 2 entornos muy distintos. Uno es la movilidad urbana y otro es la movilidad de larga distancia o la movilidad más rural, ¿no? En la movilidad urbana hay una clara tendencia de cambio de la propiedad al acceso en todo el tema de movilidad, y es verdad que pues, han llegado todos esos actores que comentabas. ¿Tus amigos tienen coche? Pocos. Pocos. Sí, muy pocos. ¿Tú tienes coche? No. No. No, por ejemplo, no. ¿Pero es una exigencia de la compañía o...? No, que va. No, por ahora no me ha surgido la necesidad, la verdad. Algún día tendré, yo creo, pero por ahora no. Pero es verdad que el coche en la ciudad hoy en día es complicado, ¿no? Tienes tráfico, es caro, es complicado aparcar, y pasar de propiedad a acceso son casi todas las ventajas. Sí, es que tienes muchas opciones y esas opciones funcionan bien y además están conectadas entre ellas, que es lo que comentábamos de la multimodalidad. Y como bien decía Fernando, Madrid es un laboratorio a nivel europeo seguro, y yo creo que a nivel mundial, en movilidad urbana y además eléctrica, movilidad sostenible, bastante puntero. Entonces, esto es movilidad urbana. En la movilidad de larga distancia tenemos un panorama bastante diferente, donde la propiedad es todavía muy importante, la propiedad del coche, ¿no? En Europa, en viajes de entre 100 y 800 kilómetros, el 76% de los viajes se hacen en coche. Entonces, todavía cuando hablamos del futuro de la movilidad de larga distancia, el coche todavía tiene un papel muy importante. Pero creo que la clave es cómo van a trabajar todos esos actores juntos. Y la clave es la multimodalidad. Entonces, en la larga distancia, por ejemplo, pues el tren y el bus son muy eficientes para conectar ciudades grandes, pero no tanto para lo que llamamos el long tail, ¿no? Para conectar con esas pequeñas localidades, con la España vaciada. Y hay un modelo que sería muy interesante, pues es que todos esos actores puedan trabajar juntos, ¿no? Que tú puedas coger un tren de una ciudad grande a otra, y para conectar con la última pequeña ciudad, pequeña localidad donde vas a pasar el verano, por ejemplo, pues que lo puedas hacer en coche compartido, en bus o en otro tipo de transporte, ¿no? Y ese es el desafío que tenemos todos los actores, y se ven muchísimas iniciativas que van en este camino de multimodalidad. Entonces, la movilidad del mañana en España tiene que ser compartida, como no voy a decir otra cosa, tiene que ser más eficiente, es decir,
conectar estos distintos modos de transporte entre ellos y conectar los modos de transporte de larga distancia, como puede ser un AVE, con pues un patinete, con la movilidad urbana, que estén conectados entre ellos y que puedas hacer ese famoso last mile, ese famoso último kilómetro, todo integrado en una misma experiencia. Entonces, hemos dicho compartida, eficiente y sostenible, obviamente. Entonces, sostenible hoy en día, pues la tecnología actual es la tecnología eléctrica, pero es verdad que sabemos que también tiene sus puntos negativos y sabemos que en el futuro habrá otra tecnología más sostenible aún para la movilidad, que ahí no me atrevo a decir más, pero habrá otra, ¿no?, que va a reemplazar la movilidad eléctrica. Y en eso creo que todos los actores están trabajando, creo que la Administración también. Tenemos una gran oportunidad ahora en España, se está hablando de la nueva ley de movilidad sostenible que tiene que salir y donde esperamos pues, grandes avances en fomentar ese tipo de iniciativas de movilidad conectada, sostenible y eficiente. Muy bien, por el tiempo que tenemos, vamos a dar la última ronda antes de pasar a las preguntas del público. Y yo quería, Fernando, que antes has mencionado lo de las Smart Cities. Yo hace tiempo que no leo muchos reportajes sobre ciudades inteligentes y tal. Esto puede ser el hartazgo, pero puede ser también que aquello fuera un bluff. Entonces, de todas formas, tú en un ranking imaginario a nivel de tecnologización y de digitalización, ¿dónde situarías a Madrid? ¿Estamos a la altura de Londres, de París, de Berlín? Y en caso negativo, ¿esto qué hay que hacer? ¿O somos punteros en el mundo de la digitalización municipal? Bueno, yo creo que tú lo has expresado antes. La verdad es que hace unos años Madrid no salía, así, como parecía en posiciones normales en estos rankings internacionales, y la verdad que no es el caso ahora, que salimos bastante bien en todos los rankings. Dicho esto, yo siempre le doy a estos rankings la importancia relativa que tienen, porque hay muchos rankings y en función de lo que tú evalúes, pues sales de una manera, sales de una manera a otra. Oye, nosotros estamos en primera posición del ranking de e-government de Naciones Unidas, Madrid, y para nosotros eso es fenomenal, pero yo siempre digo que lo que me importa es el impacto real en los servicios públicos que ese ranking puede suponer. Dicho esto, Madrid ha avanzado enormemente. Yo creo que, aparte del trabajo que hacía y lo que quiero plantear un poco ahora, cuál es la situación, quizás nos falta un poco de comunicación, y es muy importante también la comunicación, un poquito de marketing social en la ciudad. Madrid en los últimos años es una ciudad de moda totalmente en Europa y en una parte del mundo. Yo creo ha ayudado también la visión de lucha contra el COVID solidaria y equilibrada. Pero bueno, hoy estamos presentando un instituto internacional que viene a Madrid para capacitación digital. Pero es que la última vez que estuve en IBM, fue IBM la que anunció que iba a hacer un nodo multizona de cloud en España. Cuando una multinacional toma estas decisiones, no lo hace España y en Madrid concretamente, 3 centros de datos, no lo hace por simpatía, lo hace por criterios absolutamente objetivos económicos de evolución. En este año, todas las multinacionales han anunciado en Madrid inversiones muy importantes en infraestructuras. El último informe, por ejemplo, tiene un informe bastante seguido, el Financial Times, que es Tech Cities for the Future. Madrid es la ciudad que más ha avanzado últimamente. Yo creo que Madrid de verdad es una ciudad de moda, es una ciudad donde están invirtiendo. Ayer estuve en Huawei porque anunció que iba a hacer un hub de seguimiento de operaciones para toda Europa, Huawei en Madrid. Y Madrid realmente es verdad que se está convirtiendo en un hub tecnológico un poco del sur de Europa, porque tenemos profesionales, porque tenemos infraestructuras, porque tenemos comunicaciones, porque tenemos 5G, porque tenemos empresas de ciberseguridad. Y bueno, yo la verdad es que creo que es así. A veces no es una cuestión de compararse con unos u otros. Madrid ahora mismo es un polo de atracción de talento, un polo de atracción de inversiones en tecnología. Las empresas españolas, no solo las multinacionales, están proporcionando desde Madrid, porque bueno, muchas evidentemente tienen la sede en Madrid, aunque yo siempre digo que interesa a toda España, ¿no? Desde Madrid servicios a todo el mundo y garantiza que en los próximos años Madrid va a seguir creciendo en este contexto tecnológico, en mi opinión. Muchas gracias, Almudena. En la misma línea, ¿a qué nivel tenéis datos sobre cuál es el nivel de digitalización financiera de los clientes en España? Es decir, ¿la penetración de la banca digital es mayor en España que en otros países? ¿Estamos atrás o somos líderes también?
Yo creo que hace unos años el acceso al ancho de banda y todo esto determinó un poco el acceso que había a todo esto. Yo creo que eso se ha normalizado mucho y a nivel europeo el nivel de uso de la banca. Y es que aquí es muy importante, yo creo que una cosa es el uso que hacemos de los servicios financieros, es decir, revisar el saldo, hacer una transferencia, o sea, la parte, antes dividíamos entre consultas, transacciones y contrataciones. Yo creo que ahora la parte de consultas y transacciones está mucho más cerca y la parte de contrataciones es donde muchas veces algunos usuarios necesitan ayuda. También dependiendo de la comprensión de lo sencillo que es el producto que estás comprando, que estás contratando. En ese sentido, vuelvo a la teoría del esfuerzo, que es un poco la teoría de Fernando, y también la teoría del acceso, que está Flo todo el rato mencionando. Para mí, el trabajo que tenemos es un trabajo de facilitar esa dinámica, ¿no? El sitio de menos riesgo es consultar mi saldo, el segundo sitio es empiezo a operar, empiezo a mover mi dinero en Internet y eso ya está absolutamente generalizado. Yo creo que Bizum, por ejemplo, pues ha sido el gran ganador, ¿no? de los últimos años y ya lo hacemos todo en el móvil, por poner un ejemplo de una práctica que se ha generalizado y universalizado en cuestión de meses, es decir, estamos maduros y listos y soluciones de este tipo hay en todos los mercados en Europa. Para mí el reto que tenemos es reducir ese esfuerzo. Cuando vamos a los productos, pues en ING lo que nos dedicamos es a simplificarlos tantos que en un anuncio de 20 segundos en la tele eres capaz de entender en qué consiste una cuenta corriente o una hipoteca o en qué consiste pues cualquier cosa, ¿no? ¿Dónde estamos ahora en ese acceso? Pues llegando a productos más difíciles de comprender. ¿Y qué usamos? Las capacidades gráficas y técnicas, ¿no? De poner información, de poner datos junto, ¿no? con la capacidad de diseño visual que permiten a los clientes entender mucho mejor productos mucho más complejos, que antes estaban solo al acceso, ¿no? y que para los que tenían acceso unos pocos, porque eran solo unos pocos gestores que se dedicaban a los mejores clientes. Ahora la tecnología democratiza eso y lo que nos permite es, por un lado, dar acceso a cualquier cliente a todo eso. Para eso requiere simplificarlo. Requiere ser muy bueno, y vuelvo al comienzo, en el diseño de esos servicios, no solo en el diseño gráfico en Internet, sino en el proceso, en el diseño de principio a fin, para que los clientes puedan tomar el control, ¿no? Entonces yo creo que a ese valor de reducir el esfuerzo que tenemos en servicios hay uno adicional que es la perspectiva. Y con esa perspectiva damos acceso a otros productos y otros servicios que pueden añadir mucho valor a medio plazo para progresar en las finanzas de los clientes. Floren, lo mismo, ¿qué tal va España a nivel de movilidad? Porque en las multinacionales os compararéis todo, ¿no? Francia, España, Italia. ¿En España vais fatal? ¿O qué te dicen a ti los jefes? A nivel BlaBlaCar vamos muy bien en España. A nivel movilidad en general, no sé si soy tan experto para contestar, pero es verdad que en lo que conozco de primera mano, ¿no? En el uso del coche compartido, por ejemplo, en España hoy en día el 15% de la población más o menos es usuaria de BlaBlaCar, un poco más de 7 millones. Sabemos que podemos tener una tasa de penetración mucho más importante. Nos comparamos con Francia, por ejemplo, donde están ya más al 20 y pico % de la población. Y sabemos que hoy en día, de todos los trayectos de larga distancia que se hacen en coche en España, menos del 5% se comparten, ¿no? A través de BlaBlaCar o de otra plataforma. Así que todavía tenemos un margen de crecimiento, ¿no? Para tener un impacto mayor y una tasa de penetración más importante y convertir pues voy a hacer un trayecto de larga distancia y además voy solo en mi coche o voy con mi pareja, solo somos dos y tenemos 3 asientos libres detrás en esa máquina de 3 toneladas tan enorme que tenemos, pues voy a compartirlo, voy a ahorrar gastos, voy a compartir los gastos y encima voy a ayudar a personas a desplazarse, ¿no? Ese es nuestro gran desafío. A nivel España, sí, en movilidad en general, me parece que estamos... me cuesta compararlo con demás países porque tenemos una realidad distinta. Uno de los grandes hitos que acabamos de hacer a nivel de España es la liberalización del tren, que vamos a aprender de ello porque acaba de pasar, ¿no? en mayo de este año, así que todavía tenemos que sacar conclusiones, pero creo que en general es una gran noticia para los usuarios y para la movilidad sostenible del mañana. Y desde luego que a nivel tecnológico, así en general, España es un país muy atractivo, ¿no? Y lo decía Fernando, Madrid está creciendo muchísimo, históricamente me parece que Barcelona está un
poco tiempo por encima. Ahora pues Madrid y Barcelona son dos hubs tecnológicos muy importantes a nivel europeo, pero además empiezan a salir más ciudades que a nivel europeo empiezan a sonar, ¿no? Valencia, Málaga, ese perfil que está tan de moda de nómada digital, pues le gusta mucho Canarias, a los alemanes Baleares, como no. Yo lo veo, tenemos la sede en Francia, ¿no? Tenemos 700 empleados en Francia y lo veo todos los días. Cuando tengo una reunión con algunos, en plan de, oh, qué suerte que vives en España, ¿no? Que estás en Madrid. Y yo creo que con eso del trabajo remoto que ha venido para quedarse y que ya veremos a nivel nacional seguro, ya veremos a nivel europeo el impacto que tiene, ¿no? Pero esos potenciales nómadas digitales que se van a mover, en mi caso, mis compañeros de BlaBlaCar París, que se van a poder mover a nivel europeo, pues sin duda España está muy alto en el ranking de sus prioridades, ¿no? Y es un país muy atractivo y creo que ahí tenemos un potencial enorme para atraer talento. Muy bien, pues dicho esto, vamos a dar paso, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Allí. No, perdón, es que estaba saludando. Bueno, pero ese no, que él no saluda. A Bruno. Buenos días, muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería plantear dos cuestiones, una por el lado regulatorio, bueno, ya lo ha planteado un poco Miguel, pero me gustaría, desde la perspectiva de la Administración, pero también desde la perspectiva de operadores que se mueven en una regulación que probablemente es del siglo XX, ¿no? y que puede plantear algunos obstáculos, si en efecto en España, respecto a otros países, estamos retrasados en lo que es la adaptación de la normativa de todo tipo a la forma de operar de los nuevos operadores digitales, porque quizá tenemos una normativa analógica, ¿no? para afrontar desafíos que rompen las costuras de lo que es la regulación actual. Y por otro lado, si consideráis que tiene mucho sentido, tanto en la Administración como en el sector privado, las diferencias dentro de la Administración entre departamentos, porque yo entiendo que un autónomo que tiene que hacer una serie de trámites administrativos quiere encontrarlo todo en una misma sede, no quiere ir primero a la sede de la agencia tributaria, luego pasarse a la de Seguridad Social y si tiene que hacer una tercera cosa en otro ámbito, pues tener que hacer también el papeleo en una tercera sede digital que a lo mejor además hasta le exige certificados distintos o claves diferentes. Y dentro tanto de la banca como de un operador que se mueve en el ámbito de la movilidad, yo entiendo que desde el punto de vista de antes, pues cuando había infraestructuras físicas, pues sí que tu cliente iba directamente a tu oficina bancaria o cogía el autobús. Ahora, en un soporte digital, ¿qué sentido tiene la operativa sectorial? Si tú tienes un cliente, querrás aprovechar todo lo que puedas de él, ¿no? De su información, no solo para servicios financieros o para temas de movilidad, sino para todo, ¿no? Bueno, ahí está el ejemplo de Amazon, ¿no? Que cada vez alcanza un espectro de servicios más amplio. ¿Hasta qué punto el esquema económico tal y como lo conocemos no va a saltar por los aires con la digitalización masiva de la economía? Gracias. Pues yo creo que la primera pregunta que es un tema que debería haber salido aquí, que es el de la ventanilla única, ¿no? Muy telegráficamente, os diré, una parte muy importante de la normativa española es normativa europea. Eso para empezar, sobre todo en servicios digitales, toda la normativa es europea y además hay un proceso de normalización europeo, con lo cual te demuestra un poco las dificultades que tiene esto en Europa, aunque es verdad que hay que innovar en la normativa, y muy especialmente en los países latinos, porque es verdad que la normativa, yo digo a veces que está preparada para las certezas de hoy en día, pero no las incertidumbres del futuro, y cada vez más necesitamos innovar también la normativa para hacerla más cercana, pero de verdad, mucha de la normativa es europea. Entiendo perfectamente el tema que se plantea de las ventanillas únicas. Es un problema organizativo que no es fácil, la verdad, todos lo queremos, pero ¿por qué? Porque son muchas organizaciones distintas, con distintos niveles de interacción, distintos niveles de modernización,
y un poco, aunque el objetivo que tenemos es ese, mira, está la ventanilla para crear una empresa. Ayer hablaban las empresas de centro de datos también de la necesidad de tener alguna ventanilla única, pues para que puedan ahí contar toda su problemática a las distintas administraciones, que tienen muchos. Pero fíjate la dificultad, es que esto hablamos de España, que puede decir, bueno, es que España siempre es un país descentralizado. ¿Qué pasa en Europa? En Europa son los servicios comunes, pero en Europa la dificultad sigue siendo lo mismo. Somos 27 países, o 28, 29, ya no sé cuándo entramos y salimos, ¿no? Y esta dificultad también existe. Desde luego, en las administraciones tenemos el foco de verdad en reducir las cargas, en de verdad en coordinarnos, de verdad, es así, pero no es fácil. Esto es lo que quiero aclarar. Y que sí es verdad que tenemos muchos elementos de interconexión entre nosotros. Por ejemplo, ahora es muy normal que en muchas cosas no tengas que pedir datos o certificados, porque ya autorizas el intercambio de datos y nosotros lo hacemos entre nosotros, entre todas las administraciones, ¿no? Pero bueno, comparto un poco tu visión de que tenemos que avanzar todavía en este concepto de ventanilla única, de resolver problemas centrados, aunque correspondan a una playa de administraciones de distinto nivel. Almudena o Floren, ¿queréis decir algo sobre por qué no explotáis más a vuestros clientes? Yo, la parte de operativa sectorial, me ha gustado mucho la pregunta. Yo creo que en un banco se pueden hacer tres cosas. Puedes depositar tu dinero, y para eso necesitas una licencia bancaria. Eso es lo que está más regulado, porque es donde hay que proteger, ¿no?, el dinero de los clientes, su patrimonio. Puedes pagar y puedes financiarte. De esas tres cosas solo se necesita una licencia bancaria para la primera. Las otras dos, lo que es pagar, está completamente liberalizado, también con la toda la normativa europea que está saliendo. Y en la parte de financiación, yo creo que de partida se puede pensar que los bancos contamos con cierta ventaja, porque al estar guardando el dinero de los clientes tenemos cierta capacidad, ¿no?, ese juego que hacíamos de intermediación, ¿no?, entre el ahorro y la financiación. Pero es verdad que en este momento, que por ejemplo hay un exceso de liquidez en el mercado, hay un montón de empresas, un montón de compañías que se pueden financiar sin necesidad de acudir a un banco, y eso se está viendo. Y efectivamente, desde el punto de vista de la tecnología y la digitalización, yo creo que lo tenemos todo a un clic. Lo tenemos todo a un clic. Y aquí la gran cuestión es, cuando tú dices, esta operativa sectorial, ¿por qué no haces más cosas? Yo creo que la gran cuestión es la protección de datos y toda la normativa que hay en torno a esa protección de datos y ese uso legítimo de los datos. Y para qué nos ha dado el cliente autorización y para qué no. Y de qué le podemos hablar al cliente y de qué no. Pero tecnológicamente no hay ningún problema. Es más un tema regulatorio. Y ya como una última puntualización, cuando has hablado al principio en retrasados en adaptación de la normativa, yo creo que por defecto, en todo lo que tiene que ver con tecnología y con Internet, vamos a ir por detrás. Es un nuevo campo que se desarrolla a una velocidad altísima y que es como el lejano oeste. Hay muchísimas leyes que se tienen que crear después cuando las dinámicas ocurren. En ese sentido, y lejos de lo que podamos pensar, Europa es una exportadora de lo que llaman RegTech, y es que en ese cuerpo de élite que son los funcionarios europeos, la zona geográfica europea es muy, muy avanzada en intentar regular todo este nuevo escenario. Y de hecho, otras administraciones fuera de Europa nos copian. Y somos exportadores de eso, pero sin duda vamos detrás, porque la velocidad a la que se mueve la tecnología e Internet es altísima y no podemos aprender. Y por eso hay tantos casos de cibercrimen, de fraude, montones de cosas que por la calle no le daríamos el DNI a nadie, y en Internet la gente da todos sus datos a alguien sin saber a quién se lo está. Y hay una necesidad de educación, de protección, de regulación. ¿Vale? Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que, o sea, el uso de datos por parte de las empresas permite a las empresas ofrecer un producto o un servicio más adaptado al usuario y termina beneficiando al usuario, pero es muy importante que se haga bien, ¿no? Y que se haga con todas las condiciones de protección de datos, y que el usuario tenga el control sobre los datos que cede y para qué los quiere ceder, ¿no? Eso es lo más importante. Y aquí, como bien decía Almudena, yo creo que Europa es pionera con GDPR y con las medidas que tenemos, que se pueden ver al principio como no quiero darle más al banner ese de los cookies y tener no sé cuántas casillas para decir qué pueden hacer las empresas con nuestros datos. Pero realmente Estados Unidos nos está empezando a copiar, en Asia también, y creo que en Europa somos pioneros en proteger al usuario en este caso, y a ofrecerle pues una experiencia online donde
el uso de sus datos realmente sea usado para ofrecerle lo que él quiere y lo que él ha dado la autorización, ¿no?, de usar esos datos. Entonces, a nivel España, pero eso es más a nivel europeo, realmente estamos muy avanzados en esto y creo que es una gran noticia, pues, para las empresas, pero también, sobre todo, para los usuarios. Sí, quería confirmar esto porque esto viene mucho de la Administración. Esta normativa de protección de datos personales, que en un momento alguien se planteaba como que era como un freno a la innovación, y que promovimos de las administraciones públicas para equilibrar los derechos del uso de los datos con los servicios que se podían dar, y que recoge Europa, es ahora copiada internacionalmente, hasta los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente ya es muy sensible al uso de sus datos. Hay que usar los datos para ofrecer servicios, pero hasta el punto donde el usuario quiere ceder esos datos. Y eso es importantísimo ahora en este concepto ético del uso de la tecnología. Y ya la última pregunta, porque nos hemos ido de tiempo. Nada, no hay más preguntas. Pues nada, únicamente daros las gracias por esta dosis de tecnooptimismo con la que comparto totalmente y que confío en que venza todas las resistencias y dentro de 5 años este país no lo reconozca ni su madre, como decía Alfonso Guerra. Muchas gracias. Muchas gracias.